Hola familia, ¿qué tal estáis? Yo sigo dándole vueltas a este interesante texto de Primera de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 12, que es el pecado de los hijos de Eli. El último vídeo hablaba sobre nuestra responsabilidad como sacerdotes y como padres. Y bueno, pues dándole vueltas, el Señor me dio una serie de ideas o me habló de otras cosas importantes que quiero compartir con vosotros. Y es que dice el texto que Elí era muy viejo, dice el versículo 22, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que Elí, que era el sumo sacerdote, escuchaba lo que sus hijos, que eran sacerdotes del templo, hacían con todo Israel. Es decir, que realmente todo Israel conocía las malas prácticas de sus hijos, incluyendo la fornicación. Se acostaban con mujeres que además eran las mujeres que velaban en el templo. Eran sacerdotes, eran ministros de Dios, menospreciaban las ofrendas que las personas llevaban para el perdón de sus pecados, con humildad de corazón, con quebrantamiento, ¿verdad? Para mostrar su pecado delante del Señor y poder ser perdonados, y ellos menospreciaban esas ofrendas y además eran unos fornicarios. Y su padre escuchaba todo lo que Israel decía, todo Israel decía de ellos. Y dice el versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar a todo el pueblo, o sea, hacéis pecar al pueblo del Señor. Es decir, Elí estaba escuchando de todo Israel lo que estaban haciendo sus hijos, y además, como es lógico y bien lo dice él, como ministros, sacerdotes del Señor, al hacer las cosas mal, están haciendo también, al ser ellos intermediarios entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, están haciendo que el pueblo peque, porque además sabemos que los ministros son ejemplo para los feligreses. Muchas personas en la iglesia tienen a sus pastores como ejemplo. Si los pastores obran mal o tienen hábitos que no son correctos, que no son los que enseña el Señor, que están fuera de lo que son los principios del Evangelio, es lógico y normal que también esos hermanos de iglesia también pues pequen y hagan las cosas mal. Y además hay otro dato, o sea, nos habla de la responsabilidad de nosotros como sacerdotes, porque sabemos que una vez que entregamos nuestra vida al Señor y confirmamos esa entrega a través del bautismo, nos convertimos en sacerdotes todos, y tenemos la obligación, no la obligación, sino el deber, la responsabilidad de ministrar para el Señor, de trabajar en la obra del Señor. Y esa es una responsabilidad, no una obligación. Y como somos responsables, aquellos que no trabajemos de acuerdo a esa responsabilidad, sí que seremos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y no tanto de las consecuencias que nos afecten a nosotros personalmente, sino a las consecuencias que nuestro mal proceder tengan sobre la iglesia, sobre otras personas. Porque incluso, y esto es muy grave, puede que una mala actuación nuestra, que un mal gesto, que una mala palabra haga que un hermano de iglesia se pierda, salga de la iglesia y no quiera volver más, o que una persona que quería conocer al Señor y que acaba de llegar a la iglesia, pues a lo mejor por una mala actitud nuestra, pues que se vaya y renuncie a la salvación a través de Cristo Jesús. Es decir, nosotros debemos representar a Jesús. Muchas personas van a venir a la iglesia a buscar a Jesús, y nosotros somos los pequeños Jesús, los pequeños Cristos, los cristianos. Tenemos que reflejar su carácter. Así que fijaros qué responsabilidad la de los sacerdotes,
los hijos de Elí, que estaban haciendo pecar al pueblo con su mal proceder. Pero es que además de esto, todo Israel sabía lo que hacían, incluido pues que eran unos fornicarios, así que imaginaros la imagen que estaban dando de Dios también, porque ellos eran ministros de su templo, eran intermediarios, con lo cual, ¿qué podrían pensar ellos sobre Dios cuando tiene unos ministros que hacen esas cosas, ¿no? Y que parece que Dios no responde y no hace nada, que permite que ocurran esas cosas? Esto demuestra también la misericordia de Dios, como Él da un tiempo para que nosotros nos podamos arrepentir, para que podamos pensar. Él intenta por todos los medios salvarnos. De hecho, a los hijos de Elí les dio una oportunidad del Señor. Lo que ocurre es que cuando Elí habló con sus hijos, ya era demasiado tarde. Ellos llevaban mucho tiempo ya persistiendo en su mala conducta, como dije en el último vídeo, y hasta el punto de que el Espíritu Santo ya no podía hacer nada, ya no podía obrar en sus corazones. Así que ellos mismos escogieron perderse. Ya Dios no podía hacer nada por ellos, así que Dios, que es misericordioso, lo que hizo fue, pues, quitarles la vida. No matarlos, sino quitarles la vida, porque obviamente el Señor, que es omnisapiente y omnisciente, sabía que por mucho tiempo que viviesen, los hijos de Elí no se iban a arrepentir. Así que, pues, para que no se destrozasen más la vida a ellos, ni afectase más al pueblo de Dios, pues les quitó la vida, los hizo dormir. Entonces, no solo Israel estaba al tanto de las malas prácticas de ellos, sino también las naciones que estaban alrededor de Israel. Eso también es muy grave, porque sabemos que el tabernáculo fue levantado no solo para enseñar, mostrar a Israel el plan de salvación a través de Cristo Jesús, sino también para que las personas de los alrededores, cuando fuesen a visitar el templo, pudiesen conocer también la gloria de Dios, la gloria de Cristo, el plan de salvación, porque esa salvación no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Por eso dice el Señor en el pacto que hace con Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Así que el propósito de Israel era mostrar ese plan a todas las naciones, el Evangelio a todo el mundo, mostrar a ese Cristo que habría de venir a este mundo para dar su vida para el perdón de todos nuestros pecados. De ahí el sistema de sacrificios, y de ahí también lo grave del hecho de que los hijos de Elí menospreciasen esas ofrendas. Así que la imagen de Dios fue deteriorada no solo dentro de Israel, sino en lo que son las naciones que vivían cerca de Israel, en los alrededores. Estaban ofreciendo una imagen de Dios muy mala con estas actitudes. Y luego otro dato interesante: las naciones paganas sabían que cuando Israel era fiel a Dios, la nación de Israel era intocable, porque Dios protegía a su pueblo y les daba la victoria. Ahora, cuando la nación de Israel pecaba y estaba apartada de Dios, obviamente, que es un caballero y que no obliga, y acepta y respeta nuestras decisiones, pues aparta del pueblo de Dios, le quita esa protección, y entonces las naciones van y atacan. Obviamente, al saber estas naciones que Israel ya no tendría la protección de Dios y que serían meros hombres combatiendo contra ellos, como el pueblo de Israel no es un pueblo guerrero y no tenía la tradición ni la preparación como guerreros, y estas naciones sí estaban acostumbradas a la batalla y eran expertos en la guerra, grandes estrategas, pues iban a Israel y lo sometían. Por eso muchas veces Israel cayó en manos de otros pueblos. Y de hecho, no es casualidad que en el capítulo 5 de 1 Samuel los filisteos capturan el arca de Dios. Lo capturan porque obviamente entran en el templo y se la llevan. Creo que era en Silo en ese momento. Bueno, dice el texto bíblico
la llevaron desde Ebenezer a Asdod, eran en Ebenezer. Pero bueno, eso, la idea es que los filisteos aprovecharon que Israel estaba en la condición en la que estaba para poder atacar y pues robar objetos, incluidos el arca del Señor, porque también sabía que cuando Israel tenía el arca ganaba las batallas, pero cuando no la tenía perdía. Así que fijaros la responsabilidad de los sacerdotes con respecto a la imagen de Dios y con respecto también a sí mismos como sacerdotes. Hay muchos ministros en la Iglesia que por su mal proceder dan una mala imagen de Dios, y muchas personas pues no quieren ser cristianas por ese motivo. Así que meditemos en eso y seamos responsables. Y por otro lado, como había hablado anteriormente, tenemos la responsabilidad de Elí, que esperó demasiado tiempo para hablar con sus hijos, que probablemente su ejemplo no fue el mejor, aunque él era ministro del templo, quizás a lo mejor no fue demasiado, no sé cómo decirlo, no le prestó tanta atención a la educación de sus hijos en cuanto a la administración del templo y a la importancia de lo que es tener a Dios en la vida, a la importancia de lo que implica que Dios sea el que controle tu agenda, en el que tú vivas para Dios diariamente, porque ellos, pues como dice el texto, eran malos y hacían pues cosas realmente malas. Dice, era muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes. Y es que además, pues como os decía en el anterior vídeo, Elí tardó mucho en reprenderles para que no se continuasen, hasta tal punto que realmente cuando habló con ellos ya era demasiado tarde. Nosotros como padres no debemos descuidar estas cosas, no debemos imponer a nuestros hijos nada, pero sí dejarles claro que en nuestro hogar las cosas se hacen por amor a Dios, y que a quien tenemos que rendir cuentas es a Él, no a nosotros. Cuando los hijos pidan permiso o quieran hacer cosas, que ellos sepan que nosotros no vamos a poder, los vamos a amar de cualquier manera, hagan lo que quieran, hagan lo que hagan, digo. Que a quien tienen que pedir permiso es al Señor. Que nosotros nos hagan caso o no, los vamos a amar igualmente, y que todo lo que hagamos en nuestra casa es por amor a Dios, que nosotros seguimos la voluntad del Señor. Y bueno, esto es lo que quería comentaros. Creo que hay alguna otra idea que se me escapa, pero bueno, espero que os haga bien esta reflexión, que podáis meditar en estos dos detalles que el Señor me está mostrando a través del texto bíblico. Esa responsabilidad que tenemos, lo importante que es que nosotros seamos buenos sacerdotes, que tengamos a Cristo. Recordé el detalle, es que dice que los hijos de Elí, dice el versículo 12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. El no tener conocimiento del Señor es tanto como decir que realmente no actuaban como Cristo. Uno puede decir que es cristiano y no tener a Cristo. No conocer a Cristo es no amar. Dice Juan, primera de Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no tenían conocimiento de Jehová, del Señor, es porque no amaban y hacían las cosas malas. Es decir que somos cristianos y hacer cosas malas, no amar, discutir entre nosotros, no tener dominio propio, es decir, no mostrar el fruto del Espíritu, realmente es no conocer a Dios. Si no tenemos a Cristo en el corazón, no somos realmente cristianos. Así que bueno, pues como sacerdotes, lo primero es tener a Cristo, lo primero. Y una vez que tenemos a Cristo y vivimos, caminamos con constante arrepentimiento, leyendo la palabra de Dios, orando, y bueno, haciendo la misión, viviendo en misión, entonces el Señor es el que va a poner tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y entonces tendremos el fruto del Espíritu.
el amor, la bondad, la paciencia, la tolerancia. Así que bueno, hermanos, espero que me haya hecho entender, que os valga este mensaje. No me considero un buen predicador, pero lo hago con todo el cariño del mundo, porque creo que esto es importante que lo conozcamos, ¿eh? Nuestra responsabilidad, y que como sacerdotes y como padres, y que podáis leer esta historia muy interesante, y que bueno, más adelante veis las consecuencias, ¿verdad? Lo que le pasó a Elí y a sus hijos, ¿verdad? Que al final pues les tocó descansar, y vemos cómo además Dios, que había prometido a la tribu de Leví, o los que les había otorgado el ministerio, pues lo perdieron. Sabéis que cuando se hizo el reparto de las tierras en Canaán, la tribu de Leví no recibió herencia, porque la herencia de ellos era el Señor. Fijaros, qué cosa más bonita. El regalo para ellos era el Señor. Por eso ellos no tenían herencia en las tierras, y por eso el resto del pueblo tenía que darles a ellos parte, el diezmo y parte de los sacrificios, para que ellos pudiesen alimentarse. Pero así de esa manera también nosotros como sacerdotes, nuestra herencia es el Señor. Nuestro tesoro es estar con Dios. Por eso dice el salmista: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es nuestra mayor garantía. Pase lo que pase, tenemos al Señor. Así que, bueno, pues la profecía decía que ellos iban a tener el ministerio del tabernáculo de forma perpetua. Sin embargo, ellos no quisieron cumplir la profecía. La familia de Elí no quiso cumplir la profecía, y por eso el Señor levantó a Samuel, que creo que es de la tribu de Efraín, si no me equivoco. Así que, bueno, si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad como sacerdotes, Dios levantará a otras personas que sí la cumplan, porque las profecías están dadas no para que esperemos a que se cumplan, sino para que las cumplamos nosotros. Y Dios está esperando a que haya una generación dispuesta a cumplir la profecía. Si no somos nosotros, serán otros. Si no fue la generación de los hijos de Elí, sino la generación de Samuel. Tuvo que esperar a la siguiente generación para levantar un juez que fuese justo delante del Señor y que diese años prósperos a Israel. Bueno, no quiero hablar más. Espero que todo esto te haya ayudado. A mí me ha hecho mucho bien este texto, me ha hecho pensar mucho. Bueno, pues simplemente desearte que estés donde estés, que puedas estar bien, que tengas ánimo. Oraré por ti, y bueno, pues que puedas meditar en esta palabra, y nada más. Que Dios te bendiga.